Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, me llamo Sebastián Lozano y en la sesión de cuentos les voy a leer, chiquitines, les voy a leer el gato con botas, ¿no? Por Charles Perrault. Sí, están muy emocionados por lo que... Entonces, un molinero dejó como única herencia a sus tres hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple, no se necesitó llamar a ningún abogado ni al notario. Habían consumido todo sobre el patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos, decían, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que es yo, después de comer mi gato, ¿y qué haré con y me haré un manguito con su piel? Me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero, pero se hacía el descendido, le dijo en tono serio y pausado: no debéis afligiros, mi señor. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales. Y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis. Aunque el amo del gato no abrigara sobre esto grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies y esconderse en la harina para hacerse el muerto, que que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que se le había pedido, se colocó las botas y echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de esta con las dos patas delanteras y se dirigió a un campo donde habían muchos conejos. Puso a frecho y mientras en su saco y tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había adentro. No bien se hubo recostado cuando se vio satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió al saco y el maestro gato, tirando fuerte los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa, fuese donde el rey le pidió trabajar con él. Lo hicieron con él. Lo hicieron subir. Daniel, Daniel, por favor, silencio. Shh, Daniel, estamos en una sesión de... De a tus compañeritos escuchar. Shh, Daniel, estamos en una sesión de a tus compañeritos escuchar. Gracias. Entonces, muy ufano con su presa, fuese donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia hacia el rey y le dijo: he aquí, majestad, un conejillo del campo que el señor marqués de Carabas, el nombre que inventó para su amo, me ha encargado sus obsequios aparte. Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy gracias y que me agrada mucho. En otra ocasión, se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando entraron dos perdices, tiró los cordones y las cazó ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las dos perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de casa de su amo. Un día, supo que el rey iría a pasar a las orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: si queréis seguir mi consejo, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en ese sitio os mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El marqués de Carrabás hizo lo que su gato aconsejó, sin saber qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡socorro, socorro! El señor marqués de Carrabás se está ahogando. Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo el gato, que tantas veces le había llevado a casa, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabas. En tanto que, sacaban del río al pobre marqués,
El gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas, pese a haber gritado al ladrón con todas sus fuerzas. El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fueran en busca de las más bellas vestiduras para el señor Marqués de Carabas. El rey le hizo mil atenciones y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era muy apuesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy agradable. Bastó que el marqués de Carabas le dirigiera unas 2 o 3 miradas sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y habiendo encontrado unos campesinos que se graban en un prado, les dijo: buenos días, segadores. Si no dices al rey que el prado que estáis segando es del marqués de Carabas, os hará picadillo como carne de budín. Por cierto, el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando. Este es el señor marqués de Carabas, dieron en una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. Tenéis aquí una hermosa heredad, dijo el rey al marqués de Carabas. Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir abundancia cada año. El maestro gato, que iba siempre adelante, encontró a los campesinos que cosechaban y les dijo: buena gente, ¿qué estáis cosechando? Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabas, os haré picadillo como carne de budín. El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. Son del señor marqués de Carabas, contestaron los campesinos, y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba, y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabas. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde había pasado eran dependientes de ese castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era ese ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de darle una gran reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que pudo hacerlo un ogro, y lo invitó a descansar. Me han asegurado, dijo el gato, que vos tenías el tos de convertirnos en cualquier clase de animal, que podías, por ejemplo, transformaros en un león o un elefante. Es cierto, respondió el ogro con brusquedad, y para demostrártelo, veréis cómo me convierto en león. El gato se asustó tanto al ver un león delante de él, que en un samien se trepó a las canateras. No, sin pena y riesgo a causa de las botas, que nada servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro se había recuperado en su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. Además, me han asegurado, dijo el gato, pero no puedo creerlo, que vos también tenéis el poder de adquirir forma del más pequeño animalillo. Por ejemplo, podéis convertirnos en un ratón, en una rata. Os confieso que eso para mí me parece imposible. ¿Imposible?, repuso el ogro. Ya veréis. Y al mismo tiempo se transformó en una rata que se puso a correr al piso. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar, y el gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió adelante y le dijo al rey: vuestra majestad, sea bienvenida al castillo del señor marqués de Carabas. ¿Cómo, señor marqués?, exclamó este rey. ¿Este castillo también os pertenece? Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor. El marqués
ofreció la mano a la joven princesa y siguiendo al rey, que iba primero, entraron a una gran sala donde se encontraron una magnífica colección que logró había mandado a preparar para sus amigos que venían a verlo ese día, los cuales no se habían atrevido a entrar sabiendo que el rey estaba ahí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor, viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo después de haber bebido como 5 o 6 copas: solo dependerá de vos, señor Marqués, que serás mi yerno. El Marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y este mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor, y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. Ese es el final. Muchísimas gracias por oírnos. ¡Daniel, no más! Muchísimas gracias por oírnos y nos vemos mañana en otra sesión para cuentos infantiles. El gato con botas, escrito por Charles Perrault. Un molinero dejó, como única herencia a sus 3 hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Habrían consumido todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y el menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su miseria y herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que es yo, después de comerme a mi gato y hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido dentro del tono y serio pausado. ¡Hostia! No dejéis afligiros, mi señor. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis. Aunque el amo del gato no abrigaba sobre estas grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad de cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó en verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y, echando la bolsa al cuello, sujetó los cordones de esta con las 2 patas delanteras y se dirigió al campo donde había muchos conejos. Puso afrecho y hierbas en un saco y tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. No bien se hubo recostado cuando se vio satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco y el maestro gato, tirando de los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa, fue a donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a donde los aposentos de su majestad, donde, al entrar, hizo una gran reverencia ante el rey y le dijo: «He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás me ha encargado obsequiaros de su parte». «Dile a tu amo», respondió el rey, «que le doy las gracias y que me agrada mucho». En otra ocasión se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron 2 perdices, tiró los cordones y las cazó a ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tanto como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las 2 perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de caza a su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: «Si quieres seguir mi consejo, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en el sitio que os mostraré, y enseguida yo haré lo demás». El Marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber
de qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Socorro! El marqués de Carabás se está ahogando. Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portozuela y, reconociendo al gato que tantas veces había llevado a caza, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaba del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas pese a haber gritado al ladrón con todas sus fuerzas. El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen a buscar sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones, y como el hermoso traje que le acaban de dar realzaba su figura, ya que era apuesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas suavemente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos que segaban en el prado, les dijo: «Buenas segadores, si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín». El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del señor marqués de Carabás», contestaron los campesinos, y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos los que encontraba, y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente a un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado eran dependientes de ese castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era el ogro y de qué sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle una reverencia. El ogro lo recibió de la forma más cortés que puede hacer un ogro y lo invitó a descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que vos tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal, que podíais, por ejemplo, transformaros en un león o en elefante». «Es cierto», respondió el ogro con brusquedad, «y para demostrarlo veréis cómo me convierto en león». El gato se asustó tanto al ver un león delante de él que en un santamén se trepó las cantelas, no sin pena ni riesgo, a causa de las botas que nada servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. «Además me han asegurado», dijo el gato, «pero no puedo creerlo, que vos también tenéis el poder de transformaros en un ratón o en una rata. Os confieso que eso me parece imposible». «¿Imposible?», repuso el ogro. «Ya veréis». Y al mismo tiempo se transformó en una rata que se puso a correr por el piso. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió delante y le dijo al rey: «Vuestra Majestad, sé bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás». «¿Cómo? Señor marqués», exclamó el rey, «¿este castillo también os pertenece? Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor». El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey, que iba primero, entraron a una gran sala donde encontraron una magnífica colación que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo en ese mismo día.
los cuales no se habían atrevido a entrar, sabiendo que el rey estaba allí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo: después de haber bebido 5 o 6 copas, solo dependerá de vos, señor Marqués, que seáis mi yermo. El Marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en el gran señor y ya no corrió tras ratas, sino para divertirse. Ya. El gato con botas. El molinero dejó con mi herencia a sus 3 hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple. No necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Habían consumido todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino. El segundo se quedó con el burro y el menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, parecía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado: no debéis afligiros, mi señor. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis. Aunque el amo del gato no abrigara sobre estas grandes ilusiones, le había visto dar grandes muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de esta con las 2 patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso afrecho y hierbas en su saco y, teniéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó a algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. No bien se hubo recostado cuando se oyó satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco, y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa, fuese donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante el rey y le dijo: he aquí, majestad, un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás me ha encargado obsequiaros de su parte. Dile a tu amo que le doy las gracias y que me agrada mucho. En otra ocasión, se ocultó en un trigal, dejando siempre su seco abierto, y cuando en él encontraron 2 perdices, tiró los cordones y las cazó a ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tal como lo hubiese hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las 2 perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de casa de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: si queréis seguir mi consejo, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en el sitio que os mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El Marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, sin saber de qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡socorro, socorro! El señor Marqués de Carabás se está ahogando. Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que tantas veces le había llevado a casa, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al Marqués de Carabás. En tanto sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones habían llevado su ropa, pero pese a haber gritado al ladrón con todas sus fuerzas, el pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de las más bellas vestiduras para el señor Marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones y formado la hija del rey lo encontró de su agrado. Bastó que el Marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que se subiera a la carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado unos campesinos que se iban en el prado, les dijo: por cierto,
si no decís al rey que el prado que estáis cegando es del marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín. Por cierto, que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban cegando. Este es el señor marqués de Carabás, dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. Tenéis aquí una hermosa heredad, dijo el rey al marqués de Carabás. Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año. El maestro gato, que siempre iba adelante, encontró unos campesinos que cosechaban y les dijo: buena gente, ¿qué estáis cosechando? Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín. El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. Son del señor marqués de Carabás, contestaron los campesinos. El rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, siempre decía lo mismo a todos cuantos se encontraba, y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato finalmente llegó ante un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás habría visto, pues todas las tierras por donde habían pasado eran dependientes de este castillo. El gato, que tuvo la preocupación de informarse acerca de quién era este ogro, de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca del castillo sin hacer una reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacerle un ogro y lo invitó a descansar. Me han asegurado, dijo el gato, que vos tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal que podáis. Por ejemplo, transformaros en un león o un elefante. Es cierto, respondió el ogro con brusquedad. Para demostrarlo veréis cómo me convierto en león. El gato se asustó tanto al ver un león que delante de él en un santamén se trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causa de las botas que nada servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. Además, me han asegurado, dijo el gato, pero no puedo creerlo, que vos también tenéis el poder de adquirir la forma más pequeña de animalillo. Por ejemplo, podéis convertiros en un ratón o en una rata. Os confieso que eso me parece imposible. ¡Imposible!, repuso el ogro. Ya veréis. Y al mismo tiempo se transformó en una rata que se puso a correr por el piso. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entre tanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió hacia adelante y le dijo al rey: vuestra majestad, bienvenida sea al castillo del señor marqués de Carabás. ¿Cómo? Señor marqués, este castillo también nos pertenece. Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor. El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo el rey, que iba primero, entraron a una gran sala donde encontraron una magnífica colación que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, los cuales no se presentaron sabiendo que el rey estaba ahí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, al igual que con su hija, que ya estaba loca de amor viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo, después de haber bebido 5 o 6 copas: solo dependerá de vos, marqués, que seáis mi yerno. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa.